Este caso es francamente retador desde el punto de vista competencial, sobre todo si tenemos en cuenta que la autoridad jurisdiccional en materia electoral ha determinado que cuando los hechos estén relacionados con la realización de sesiones de un Congreso, la integración de sus comisiones, se está ante un caso de derecho parlamentario y por lo tanto los órganos competentes para resolverlo son los propios poderes legislativos y no las autoridades electorales. La Sala Superior además señaló en el REC 109-2020, que por cierto también se refiere en el proyecto, que la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia de violencia política en razón de género no implica el que hayan sido superados los criterios contenidos en las jurisprudencias 34-2013 y 44-2014. Cito, así que el hecho de que los propios órganos legislativos conozcan de los posibles actos que constituyan violencia política en razón de género en el seno del Parlamento se impone como un elemento idóneo, pues ello contribuye a que los congresos implementen los mecanismos de no repetición, así como el diseño de sanciones y reparaciones estructurales y transformadoras, sin que un órgano ajeno intervenga en cuestiones que correspondan a aspectos vinculados con la vida interna de las legislaturas. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis plenaria 1-2011, señaló que el bien jurídico protegido mediante la inviolabilidad parlamentaria es la función del Poder Legislativo, por lo que mediante esta figura no se protege cualquier opinión emitida por un diputado o por un senador, sino únicamente cuando lo haga en el desempeño de su función parlamentaria, es decir, que al situarse en ese determinado momento, el legislador haya acudido a desempeñar una actividad definida en la ley como una de sus atribuciones de diputado o de senador, pues solo en este supuesto se actualiza la función parlamentaria. En la tesis plenaria 3 de 2011 también señala la Suprema Corte que de manera que si en el desarrollo de la indicada función un senador o un diputado emite opiniones que pudieran considerarse ofensivas o infamantes o de cualquier forma inadmisibles, tal calificación y la consecuente sanción corresponden al presidente del órgano legislativo respectivo. En la tesis 4 del mismo año, la Suprema Corte dijo que si un diputado o un senador expresa determinada opinión durante un debate político y su participación en este se califica como del desempeño de su función parlamentaria mediante un criterio jurídicamente aceptable, es correcto afirmar que aquella está protegida por el privilegio de la inviolabilidad parlamentaria. El régimen de inviolabilidad implica que el parlamentario no puede ser reconvenido por sus opiniones. Si se determina que el legislador no está desempeñando su función parlamentaria, aunque haya intervenido en un debate político, las opiniones que durante dicho debate exprese no están protegidas por el régimen de inviolabilidad. En el caso que nos ocupa, el proyecto refiere que el evento donde se llevaron a cabo las expresiones denunciadas no se encontró en las agendas ni del Congreso de la Unión, ni de la Cámara de Diputados, ni del Congreso de Tlaxcala, y que el director de Comunicación Social del Congreso de Tlaxcala, al dar contestación al requerimiento de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, informó que no recibió, cito, instrucción alguna por parte de los diputados integrantes del Congreso local con la finalidad de elaborar la versión estenográfica o videograbación del acto, puntualizando que la dirección que encabeza se encarga de realizar la videograbación de las sesiones del Pleno, comisión permanente, comisiones ordinarias, comisiones especiales y demás reuniones vinculadas con las actividades legislativas al interior y al exterior del Congreso local, de manera que la dirección a su cargo desconoce los motivos que originaron el acto en el que tuvo participación el diputado Noroña. Asimismo, que las diputadas María Félix Pluma Flores, representante legal del Congreso local, e Irma Jordana Garay Loredo, presidenta de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso local, informaron que el 4 de octubre se llevó a cabo un acto en el patio vitral del Congreso del Estado de Tlaxcala, en el que tuvo participación el diputado federal Noroña, y que la naturaleza y motivo del acto público fueron definidos por la persona organizadora del evento, que no fue un diputado. En ese sentido, coincido con el proyecto en que no se advierten indicios de que el diputado estuviera actuando en el ejercicio de su función parlamentaria, por lo que comparto su conclusión. Sin embargo, no puedo dejar de hacer una reflexión. Hemos visto casos en los que un diputado les dice a las diputadas en el marco de un debate legislativo cosas como: hay una frase que dice que a chillidos de marrano, oídos de carnicero. Si decir la verdad como es, al chile pelón, como se dice vulgarmente, y lo habla el pueblo,
Lo siento, compañeras, ¿para qué se meten en esto? Desde el momento en que ustedes aceptaron una candidatura y están aquí, sabían las responsabilidades que llevan. Lo malo es sacar a las personas de la cocina y darles una curul. En ese asunto hubo un pronunciamiento de la Comisión de Derechos Humanos Estatal en el sentido de que las expresiones de las y los diputados tienen un límite que sienta las bases de un desarrollo democrático adecuado y apegado al respeto de los derechos fundamentales, siendo el primero de ellos la legalidad, por lo que no pueden, en el ejercicio de su libertad de expresión, pretender utilizar dicha prerrogativa con el fin de vulnerar los derechos humanos de las personas al amparo de la inmunidad parlamentaria. Sin duda, tiendo a coincidir con esa consideración, aunque reitero, en este caso no tenemos indicios de que las expresiones se hayan realizado en el marco de un debate parlamentario. Los diversos instrumentos internacionales que ha suscrito México, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, coinciden en una cosa en torno a la libertad de expresión. Un límite expreso a la libertad de expresión es toda apología al odio que incite a la discriminación, la hostilidad o la violencia. En un país en el que diariamente son asesinadas más de 10 mujeres al día y en el que de enero a octubre de este año, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, existieron un total de 221,323 llamadas de emergencia relacionadas con violencia contra las mujeres, en el que se han registrado 2,384 casos de homicidios dolosos de mujeres. Se han presentado un total de 184,462 delitos relacionados con violencia familiar. Y de acuerdo además con el mapa realizado por María Salguero, Feminicidios en México, en ese periodo, tan solo en esos meses, han ocurrido 1,521 feminicidios. Sabemos que los feminicidios están basados en cuestiones de género. Las mujeres son asesinadas por el simple hecho de ser mujeres. En ese contexto, las expresiones que incitan a la violencia contra las mujeres, que las discriminan por ser mujeres, no pueden tener cabida en ningún espacio. Gracias, presidente.